Primera vez que me pide permiso por lo de la grabación, fíjate. ¿Cómo haces la conexión por la misma computadora? Muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar la conferencia de prensa que hemos titulado Agenda Mínima de Derechos Humanos en Guanajuato, donde también el candidato a la Procuraduría de Derechos Humanos, el maestro José Manuel Ramos Robles, hará una postura respecto al proceso que inició el 18 de noviembre, de noviembre, con la publicación de la convocatoria por parte de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Guanajuato, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, el colectivo Buscadoras Guanajuato
y más de 50 colectivos, asociaciones y universidades decidieron postular al maestro José Manuel Ramos como el candidato idóneo para la titularidad de la Procuraduría de Derechos Humanos. Voy a hacer un breve encuadre del proceso. Antes de darle la palabra al maestro José Manuel, voy a comentar brevemente que en días previos la Procuraduría, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato hizo pública y envió al Congreso de Guanajuato un documento que denominamos Perfil Idóneo, donde establecemos diferentes elementos que debe contener la evaluación objetiva que el Congreso de Guanajuato realice para la definición de la persona titular de la Procuraduría de Derechos Humanos. Esta propuesta, que básicamente es una escala donde se observan diferentes ámbitos de evaluación, primero tiene que ver con qué respaldo tiene cada una de las personas que hasta el día de hoy aparecen en la terna para ocupar la titularidad de la Procuraduría de Derechos Humanos. Es importante señalar que el segundo elemento es que la persona que eventualmente ocupe la titularidad de la Procuraduría esté libre de conflictos de interés, ya sea de carácter político, partidista o económico. El tercer elemento que plantea la propuesta del perfil idóneo son los factores de independencia personal que debería de ocupar la persona que a partir de esta semana sea la titular de la Procuraduría de Derechos Humanos. El cuarto elemento es la probidad. El quinto, la experiencia. El sexto, el plan de trabajo. Hay que señalar en este plano que el Congreso de Guanajuato en la convocatoria no solicita un plan de trabajo formalmente para que las personas que en su momento postularon, digamos, lo ofrezcan como un elemento de evaluación. Lamentablemente el Congreso de Guanajuato se ha alejado de los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Nos parece que el sexto elemento a evaluar, incluso más allá de las bases de la convocatoria, y que el Congreso de Guanajuato está todavía en la posibilidad de revisarlo, es por supuesto el plan de trabajo de cada una de las tres personas que actualmente integran la terna para ocupar la titularidad de la Procuraduría de Derechos Humanos y, por supuesto, el desempeño en la entrevista. Estos 7 elementos establecidos en el perfil idóneo que la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato y el colectivo Buscadoras Guanajuato toman en cuenta básicamente estos 3 elementos: la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas. Por supuesto que agradecemos al Observatorio de Designaciones Públicas de Fundar y Artículo 19 por haber compartido durante las últimas 3 designaciones, incluyendo la actual, algunas recomendaciones y propuestas de estándares, no solamente de carácter nacional, sino internacional, y que han sido también, han recuperado buenas prácticas también en la evaluación de otros procesos de designación pública a nivel nacional. Es decir, estas propuestas no son solamente algunas recomendaciones surgidas de manera improvisada, sino que recuperan estándares nacionales e internacionales y deberían ser el sustento de lo que el Congreso de Guanajuato delibere para que el día de mañana, durante la sesión del Pleno, tome la mejor decisión respecto a qué perfil debe ocupar la titularidad de la Procuraduría de Derechos Humanos. Voy a darle la palabra al maestro José Manuel Ramos, que nos hablará un poco de la agenda mínima que debe tener la Procuraduría de Derechos Humanos, independientemente de quién ocupe su titularidad, y también va a hacer algunas observaciones sobre el proceso que hasta el momento se ha llevado y que, como sabemos, el día de mañana, miércoles 16 de diciembre, se votará la terna en el Pleno y que posteriormente el jueves tomará protesta la nueva persona titular de la Procuraduría de Derechos Humanos. Les pido si ustedes pueden participar en el chat dejando algunas preguntas o algunos comentarios que quieran hacer directamente al maestro, serán recuperadas y serán respondidas oportunamente. Muchísimas gracias. Adelante, maestro.
Muchas gracias, Raimundo. Y muchas gracias a todos, a todas, por atender a este espacio, a esta conferencia. Efectivamente, lo que quisiera en una primera instancia, después de agradecer la participación y agradecer el respaldo de las organizaciones, colectivos, colectivas que han estado apoyando día a día y hombro con hombro esta candidatura que hoy nos tiene en una terna para poder ser considerados, para poder ser yo considerado como titular de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato. Quisiera, primero, antes de entrar a hablar del proceso, hacer un énfasis en particular en que los tiempos que han sido muy cortos no nos han permitido un mayor diálogo, un mayor debate, un intercambio público con las organizaciones, medios de comunicación, entre nosotros mismos como candidatos, candidatas. Por ello es que nos atrevemos a través de este medio a proponer una agenda mínima de derechos humanos a la que yo me comprometo a dar puntual seguimiento y defenderla siendo procurador de los derechos humanos del estado de Guanajuato, pero que también propongo con mucha humildad y con mucha transparencia para que los demás postulantes, las dos personas postulantes, la puedan adoptar también. Me parece que después de que la escuchen no vamos a coincidir más que encontrar alguna fisura. La primera, se divide en 5 puntos y les digo, el primer punto sería algo que hay que atender a lo inmediato. Esto tiene que ver con el reconocimiento, apoyo y dignificación de las víctimas de violaciones de derechos humanos. ¿Qué implica esto? Implica el nunca más negar su verdad, nunca más negar su dolor y nunca, mucho menos, revictimizarlas. La Procuraduría de Derechos Humanos tiene que elevar esa bandera para que esto no suceda, para que se ponga al centro a las personas, a las víctimas de violaciones de derechos humanos desde su propia dignidad y que nunca se pueda sugerir que desde la misma Procuraduría o desde otra institucionalidad del Estado se cometa una violación, ya sea por acción o por omisión, que muchas veces es sin intención y es por omisión. En un segundo término, y voy a hablar de algunos elementos que son de carácter mediato. El primero tiene que ver con poner la verdad por delante. La verdad significa encontrarnos todos los actores y actoras en el estado de Guanajuato alrededor de un diagnóstico con datos reales, datos duros en materia de derechos humanos, que lo podamos diferenciar por cada población y por cada temática que nos ocupe. Por ejemplo, para los temas de migrantes, para los temas de personas desaparecidas, de familiares de personas desaparecidas, de niñez, de adolescencia, de personas LGBTI y por supuesto de mujeres y de violencia contra las mujeres en particular, pero también, y cómo no decirlo, el tema que puede y que afecta en gran medida a la población, a los trabajadores, hoy afectados por un tema de salud, pero también por los medios de vida que no se tienen muy claros hacia el futuro. Entonces, poder tener un diagnóstico en este sentido nos va a llevar a que debamos de conformar desde la Procuraduría de Derechos Humanos una mesa multisectorial para la construcción de una política integral de derechos humanos. Este es un hito, es una materia pendiente. La Procuraduría de Derechos Humanos lo tiene como mandato en el artículo 8 de su ley marco, el generar una política pública. Y esto no se genera nada más así como así, o se manda un consultor o en un escritorio. Esto requiere de una mesa multisectorial en la que participen sectores institucionales, que participen las organizaciones de la sociedad civil, colectivos, colectivas, la academia e incluso el sector privado, porque el sector privado es clave también en la vida del estado de Guanajuato y vive y sufre en la misma medida la situación de derechos humanos que nos apremia. Otro tema es, a partir de este esfuerzo, generar un observatorio ciudadano de derechos humanos, un observatorio que es clave y que nos va a servir para dar seguimiento al alcance que estamos dando a las metas para el cumplimiento de derechos humanos, basado en estándares internacionales de derechos humanos, pero también a la veeduría y seguimiento desde las organizaciones de la sociedad civil y la academia. ¿Cómo hacer esto? Bueno, el hacerlo pasa por la refundación de la que hemos hablado, de la Procuraduría de Derechos Humanos,
pasa por reorientar, esa refundación no tiene que ver más que con conectar de nuevo con su mandato como Defensoría del Pueblo. Y para hacer esto, la mejor herramienta técnica es una evaluación. Yo propongo una evaluación externa. Esto sería, pues, en términos generales, la agenda mínima que propongo y que me comprometo a llevar a cabo con la consulta y el apoyo de todos los aspirantes, no solo los que están en la terna en este momento, sino de las 10 personas que de buena fe y con el apoyo de muchas organizaciones y otras personas detrás han pensado en este futuro y en esta visión de derechos humanos a través de la institución, de la Procuraduría de Derechos Humanos. Es importante que se haga esto a través de estos parámetros y del diálogo abierto. Ahora voy a hablar brevemente sobre el proceso, como ya explicaba Raimundo previamente en el encuadre, cómo se dio. No voy a hablar más de los tiempos, que evidentemente han sido apretados, reconozco mucho el acompañamiento de las organizaciones, la visoría de los medios de comunicación, que ha sido clave para que esto no pase desapercibido. Hola. Perdón, parece que se cayó, ¿verdad? Sigue todavía en vivo. ¿Podrías Ok, voy a continuar continuar. de la veeduría? Perfecto. Bueno, ahora me iba a detener a hablar del proceso. El proceso que les decía que termina ayer esta etapa con los tiempos muy apresurados, pero bueno, reconociendo el acompañamiento de las organizaciones y de los medios detrás para que el proceso no pase desapercibido. Y bueno, hoy contamos con un dictamen robusto de 117 páginas, exhaustivo en documentación de los expedientes de cada uno y cada una de los candidatos y candidatas. Sin embargo, cuando uno lo va leyendo después, si se toma la molestia de ver todas esas páginas, por ahí de la página 109 se observa que hay una evaluación que incluso llega a puntuar cuáles son los 3 mejores candidatos con una mayor puntuación. Y ahí aparece el candidato Vicente Esqueda con 44 puntos, Carla Alcaraz y yo con 41. Y esa es la terna, ¿no?, que conocemos hoy en día. Esto, y lo quiero resaltar, no responde a una metodología, no responde a un mecanismo de ponderación evaluativo, simplemente de la nada, en un párrafo muy escueto, se da una puntuación para cada uno de los candidatos y candidatas. Y esto tiene un riesgo, y es importante hacerlo notar, porque el riesgo, en primera instancia, es que puede dejar fuera buenos perfiles. Le mando un saludo a Sergio Arellano, a José Manuel Pérez Guerra, perfiles perfectamente compatibles con los requerimientos. No se justifica por qué quedan fuera y por qué otros estamos dentro, ¿verdad? También es de hacer notar que el proceso no cita una comparecencia a los candidatos en terna, no cita otro periodo de entrevistas, nada. Entonces, lo que puede pasar es que con ese dictamen y con esa puntuación que me atrevería yo a decir que es arbitraria, que no es fundamentada, con eso se puede llevar al Pleno e invitar a tomar una decisión a través de la votación de los legisladores y legisladoras. Otro riesgo es que puntúa a un candidato con antecedentes partidistas como el mejor, sin tomarse la molestia de justificar el por qué. Yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, nada más que lo justifiquen, y no lo hace. Y bueno, pues eso lleva a preguntarse uno si eso es algo que nos falta a los que tenemos menos puntuación, ¿verdad? Por supuesto que lo digo de broma. Luego deja por debajo al candidato, en este caso con mayor experiencia. Leyéndose el expediente me queda claro, sin afán ni ninguna banalidad, que ahí se documenta que mi perfil es el más adecuado, el que tiene más experiencia. Se documenta
mi trabajo ininterrumpido en derechos humanos. Me parece que los demás candidatos tienen intervalos en los últimos años en el trabajo en derechos humanos, intervalos de 3 hasta 4 años. Y bueno, esto genera también ciertas debilidades en comunicación, porque tampoco queda claro si se puntuó o no el apoyo de las organizaciones de sociedad civil, el apoyo de los colectivos, de instituciones académicas, como en mi caso se dio. Por otro lado, lo que puede pasar, y esto es el mayor de los riesgos, que el día de mañana se puede elegir en el Pleno con ese dictamen y con esa puntuación tendenciosa a la persona titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos. No hay más. Se está cerrando el proceso a eso. Esto nos deja la sensación, y así hay que decirlo con todas sus letras, de que no hay un piso parejo y no hay reglas claras, y es importante hacerlo notar. Sin embargo, y para cerrar esta intervención, yo diría que hay que dar un voto de confianza, y yo particularmente apelo a la conciencia de cada uno y cada una de los legisladores y legisladoras para que hagan un voto razonado y un voto con estatura de Estado. Estamos hablando de quien va a liderar la Procuraduría de Derechos Humanos y de que Guanajuato vive hoy una crisis severa de derechos humanos. No podemos dejarlo a una decisión coyuntural basada en temas de cargadas o temas de acuerdos de cualquier otro tipo que se pueda prestar a suspicacias. Esto tiene que ser claro, abierto, y por eso es que nos atrevemos a decir respetuosamente esta visión que vemos del proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. Esta es la primera ocasión que la Procuraduría de Derechos Humanos, en su titularidad, es designada por el Congreso de Guanajuato. Hay que decir que hubo una reforma a la ley con la intención de que sea el Congreso de Guanajuato un órgano, digamos, independiente del gobierno del Estado, del Ejecutivo del Estado, que sea quien proponga a partir de una consulta amplia, dice la ley, a las personas que van a ocupar la titularidad y que después pueda ser votado en el Pleno. Esto como un ejercicio también de contrapesos y de garantías. Eso no lo estamos viendo reflejado en este proceso. Nos parece que hay demasiados aspectos que fueron hechos al vapor y que no hay herramientas de evaluación de carácter objetivo que nos permitan tener elementos suficientes para confiar en que este proceso ha sido apegado a transparencia, a rendición de cuentas y a participación ciudadana. Voy a darle la palabra a Hilda. Tuvo un problema de conexión, pero quisiera aprovechar este momento para dar las gracias a las organizaciones, colectivos y universidades que postularon a José Manuel Ramos. Fueron más de 50 organizaciones, colectivos, incluyendo instituciones autónomas como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, como la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Programa de Derechos Humanos del ITESO de Guadalajara, entre otras asociaciones y colectivos del estado de Guanajuato. Vamos a esperar un segundo para saber si Hilda se conecta. Vamos a aprovechar para pasarle dos preguntas que han llegado a José Manuel y más adelante vemos si se conecta Hilda, que pueda también darnos su perspectiva tanto como persona defensora de derechos humanos como integrante de otros procesos. Voy a darle entonces la palabra a José Manuel, que va a leer las preguntas y las va a responder. Disculpa, se me cayó la comunicación. No tengo las preguntas en el chat porque me volví a conectar. No sé si me ayudas. Están. Ahí está. Muy bien. Sobre el punto 4, dice que tendría que evaluarse de la Procuraduría: perfiles, personal, trabajo, en qué debe ponerse ojo. Y una más, se siente en desventaja ante el aspirante de simpatía panista. Después de no ser elegido, estaría dispuesto a colaborar con la Procuraduría en otro cargo si fuera invitado. Bueno, respondiendo a la primera pregunta,
tendría que evaluarse los resultados en los últimos años, los resultados específicos basados en criterios de resultados a nivel de impacto, de eficacia y de eficiencia. En ese sentido, también habría que evaluarse la estructura organizacional, el organigrama, cómo es que está funcionando, cómo funcionan sus unidades, el flujo de actuación y de toma de decisiones. Sería muy importante para saber si se cuenta con, si es suficiente contar con 3 subprocuradurías, si se necesitan más unidades de gestión, pues necesitamos tener esa radiografía, unidades para atención a derechos específicos o a poblaciones específicas. Como sabemos, contamos ahora con una para los derechos de niñez y adolescencia, pero desde nuestra perspectiva, pues se necesitan más, ¿no? Para atender la problemática de víctimas, de personas desaparecidas, de mujeres, etcétera. Tener también algún programa específico para migrantes. Pero para evaluar, eso es lo que haríamos. Me siento en desventaja, pues yo no me siento en desventaja. Creo que, miren ustedes, yo estoy acostumbrado por mi trabajo a tener muchos concursos a nivel internacional, nacional, con Naciones Unidas, y en donde las reglas están claras, y lo que decía hace rato, si las reglas son claras, el piso es parejo, no tendría por qué haber desventaja. Si las simpatías, como se dice aquí, partidarias o de otro corte por haber, qué sé yo, tener experiencia de haber trabajado muchos años en la misma institución o estar apegado a ciertos liderazgos que han estado cerca de la institución, si eso pesa, ahí sí estoy en desventaja porque soy autónomo, soy independiente, soy muy técnico y sé bien cuál es la labor y el alcance del trabajo de estas instituciones. Sé que es poner el hombro con sociedad civil, pero sé que también es tender los puentes hacia la institucionalidad, porque no va a cambiar nada del contexto que tenemos si no cambia finalmente la actuación de las instituciones. Sé que hay reglas, hay lineamientos, estándares de derechos humanos que si la Procuraduría conecta en mejor medida en cómo los implementa, puede dar un salto cualitativo en su actuación. Si estoy dispuesto a colaborar en la Procuraduría, en otro cargo, si fuera invitado, miren, mi compromiso es con los derechos humanos, con el Estado, con este Estado que me vio nacer. Trabajo no me falta, de hecho, pues tenemos trabajo, pero ese no es el tema. Queremos aportar desde esta perspectiva, siempre y cuando tenga la posibilidad y el tiempo, por supuesto que lo voy a hacer, y no nada más con la Procuraduría, que yo creo que es un sector nada más, están las organizaciones, está la academia. Mi compromiso es aportar al contexto, al Estado, en materia de derechos humanos. Muchas gracias, José Manuel. Tenemos un comentario en el chat de Juan Manuel Pérez Ávila. Dice, estamos con usted, licenciado. Agradecemos mucho el comentario. Hay que señalar también que este candidato ha sido propuesto por colectivos y por organizaciones de la sociedad civil, que desde el principio hubo mucha presión para que no se registrara la candidatura de José Manuel, sabiendo pues esto que ella mismo explica con sus propias palabras, pues la independencia y la autonomía que me parece que ha caracterizado todo el perfil y la trayectoria de José Manuel. Y ahora pues tenemos la expectativa, y ese es, digamos, el llamado a cada una de las diputadas, a cada uno de los diputados que integran el Pleno del Congreso de Guanajuato, a las 8 representaciones y grupos parlamentarios que están representados en el Congreso de Guanajuato, a que realicen un voto deliberado, que tomen en cuenta el perfil de idoneidad sugerido por la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, que recupera buenas prácticas, que hagan una ponderación transparente, basada en elementos objetivos, que tomen la decisión que sea más útil para la propia Procuraduría de Derechos Humanos, para las víctimas de violaciones a derechos humanos y para la sociedad de Guanajuato en su conjunto. Nos parece que esta oportunidad es fundamental para fortalecer una política
con perspectiva de derechos humanos, y el día de mañana que cada una de las diputadas y cada uno de los diputados haga la votación, que lo haga en función de estos datos objetivos, del principio de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, y que el día de mañana se elija a la persona que pueda cubrir con estos principios y no a una persona que sea afín a un partido, que le reste autonomía a la Procuraduría y que pueda eventualmente tener un conflicto de interés al defender tanto al gobierno del Estado como a los municipios que sean afines a su partido político. Esa es la invitación para las diputadas y los diputados. Como ustedes pueden ver, no es para nada una declinación, es el establecimiento de una agenda mínima de derechos humanos y una invitación muy clara a las diputadas y a los diputados que integran el Congreso de Guanajuato a que hagan un voto deliberado y a que hagan una revisión de los perfiles para que el día de mañana, al momento de la votación, tengamos a la persona titular de la Procuraduría de Derechos Humanos que cumpla con esos perfiles objetivos y con esos datos que se han planteado. Yo, José Manuel, si tienes algún comentario final, me gustaría indicar también que el día de hoy se entregó al Congreso de Guanajuato un paquete con 500 firmas que fueron recolectadas durante 2 semanas, 3 semanas, mediante la plataforma Change. Muchos de los comentarios que fueron planteados por las personas adherentes a la carta, pues tienen que ver con la perspectiva de fortalecer a la Procuraduría, de confiar en el perfil de José Manuel y con la intención de realmente establecer una política que atienda a la crisis de derechos humanos que actualmente vivimos en Guanajuato. Pues yo únicamente quisiera aprovechar estos minutos para hacer un amplio reconocimiento y refrendar mi compromiso a las organizaciones que tuvieron a bien apoyar mi candidatura y que estamos aquí y probablemente si las cosas salen bien, si todo cae por su propio peso, mañana tengamos buenas noticias para liderar la Procuraduría de Derechos Humanos, pero decirles que mi particular responsabilidad y compromiso es con las organizaciones, es por supuesto con las víctimas, con los colectivos, con todos aquellas que han creído y han podido dar un voto de confianza, porque eso es lo que significa esta candidatura, un voto de confianza a que las cosas pueden funcionar mejor apostándole a la institucionalidad en Guanajuato. No hay que perderlo de vista. Estoy convencido de que tenemos una agenda, no nada más la agenda mínima, la agenda integral de propuestas, con lo que podemos sobreponernos y generar un mejor mañana para Guanajuato desde un enfoque de derechos, que podemos ver esta situación que estamos pasando en un futuro como un capítulo que estuvo nublado, que fue una noche oscura, pero que juntos podemos salir adelante y que esto no de ninguna manera estemos en la Procuraduría o en donde estemos, vamos a seguir trabajando por Guanajuato, por los derechos humanos, por las víctimas. Muchas gracias a todos, a todas. Muchísimas gracias, José Manuel. Vamos a dar por concluida la conferencia, agradeciendo su participación y, por supuesto, reiterando la invitación que hemos hecho para que las diputadas y los diputados que integran el Congreso de Guanajuato realicen un voto deliberado en función de los instrumentos objetivos que ya se han compartido mediante la vía formal. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes.